Lo que ha ocasionado estas ganas de las compañías de ser innovadoras es que muchas veces no identifican el factor de riesgo que eso implica. Las compañías están tomando decisiones de innovación sin tomar la perspectiva de riesgo adecuada y eso las ponen en un riesgo bastante exponencial. Muchas veces el aspecto regulatorio va a cuidar ciertos temas básicos, pero ninguna regulación se va a preocupar por tu reputación como compañía o que tú como compañía estés aquí en los siguientes 10 años. Ellos simplemente te piden que cumplas con ciertas normas. Cuando una organización quiere ir hacia adelante, aprovechar oportunidades y tecnología, debería de estar considerando cuál es la contracara de esa oportunidad, que es el factor de riesgo. El tener una decisión informada de negocios, de riesgos, de cómo afecta y beneficia a la organización de hacerlo de manera controlada, debería de estar siendo conocido por los consejos. Bienvenidos al Playbook del Empresario, el podcast del IPADE. Todos los días, cientos de empresarios recorren los jardines, asisten a las aulas del IPADE con la intención de crecer, de transformar sus organizaciones para que éstas transformen la sociedad. La idea de este podcast es escuchar esas historias, la mayor parte de éxito, pero también baches, fracasos, formas de levantarse para construir organizaciones más rentables, sólidas, humanas. Y la intención es que este podcast nos ayude a reflexionar, a aprender de las historias de éxitos y de fracasos de los empresarios vinculados con el IPADE. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad. Tenemos a un experto, a Carlos Quijas, ingeniero cibernético, cuenta con un MBA, ha trabajado muchos años en temas relacionados con informática y con ciberseguridad, ha estado en grandes gigantes como IBM, PwC, EY, el SAT, es emprendedor, creativo, líder, una de las voces más reconocidas en temas de ciberseguridad, por lo que nos parece muy relevante tenerlos en este podcast, reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo alrededor de la seguridad informática. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido a tu casa, bienvenido al IPADE. Muchas gracias, Antonio, por recibirme. Muchas gracias a todos por los que nos acompañan a través de diferentes medios. Un privilegio poder conversar sobre esto que casi nunca podemos entrar a detalle. Creo que todos hablamos de ciberseguridad, pero ¿qué significa? ¿Cómo nos afecta? ¿Y cómo lo estamos viviendo? También un poco de qué es lo que hemos aprendido a través de esa trayectoria de varias compañías, aprendiendo lo que funciona, lo que no funciona y cómo lo podemos llevar a un proyecto exitoso empresarial ahora a través de OneSec. Platícame un poco de ti. ¿Cómo te surge la vocación por el tema de la informática, por la ciberseguridad? Hace muchos años el tema de ciberseguridad típicamente se conocía como el famoso juego del ladrón contra el policía, ¿no? Que es algo que empieza a conocerse desde hace mucho tiempo, pero que ha ido evolucionando. Mi incursión en temas de tecnología, yo podría decir que fue desde muy pequeño, empezar a conocer estos elementos de computación que se aprovechaban en las universidades, que se aprovechaban en las diferentes compañías, pero que poco a poco se fue proliferando el aprovechamiento de este tipo de elementos y cómo se hacían más dependientes de las computadoras, las mismas compañías. Y un elemento de tecnología que casi nunca se cuidaba o se protegía hasta que empezamos a escuchar que las compañías tenían problemas, que habían virus informáticos que afectaban a las organizaciones. Y en eso fue cuando empezó mi interés en enterarme qué representaba ciberseguridad. Mi primer acercamiento con esta disciplina fue desde la universidad. Podría decir que hace más de 20 años, hace unos 22 años aproximadamente. Y mi primer trabajo ya graduado de la universidad fue directamente en una firma Big Four, justamente en PricewaterhouseCoopers, y fue directamente en la división de seguridad de información. Mucho de lo que hacíamos era cumplimiento regulatorio, porque a partir de temas de tecnología y de fraudes,
las compañías terminaban con multas muy importantes, terminaban con temas de supervisión bastante relevantes que hacían que las compañías tuvieran que poner mucho más foco en cómo protegían esos datos que se reportaban a bolsa. Mis primeros acercamientos en esto fue un tema de cumplimiento regulatorio y poco a poco empezar a ver cómo se acercaba más hacia un tema tecnológico mucho más sofisticado, y de eso pues ya 20 años a través de una carrera bastante interesante que Me surgen platicaremos. muchas preguntas de lo que nos estás diciendo. La primera, dices que era un juego de policía y el ladrón, es decir, cada uno tratando de atrapar al otro, entonces pones una medida de seguridad y el ladrón se vuelve más astuto en romperla, en violarla. Y dices que así era antes y que ha evolucionado. ¿Hacia dónde ha evolucionado el tema? Ha evolucionado sobre todo en que las compañías a nivel mundial están empujadas a querer innovar y ocupar tecnología para poder hacer lo que hacen mejor, para poder entregar mejores servicios, para poder conocer mejor a sus clientes, para poder ofrecer cosas innovadoras, y mucho de eso representa utilizar los datos de una manera diferente y ocupar tecnología para ofrecer los servicios. Lo que ha ocasionado estas ganas de las compañías de ser innovadoras es que muchas veces no identifican el factor de riesgo que eso implica. Yo digo, las compañías están siendo empujadas a ir a la Fórmula 1, a manejar a 300 o más kilómetros por hora, pero lo que no se están preguntando es si tienen los frenos adecuados y los controles de estabilidad adecuados para ser exitosos dentro de este ámbito empresarial. Entonces, si bien estamos ofreciendo servicios de una manera diferente, si no tomamos las medidas adecuadas, entramos en este juego del policía y el ladrón. Pero imaginemos que es como tener un banco que estamos acostumbrados a ver que tiene controles de seguridad muy robustos, bóvedas, policías, cámaras de seguridad y protocolos de acción muy robustos, pero que de pronto no tuviera ninguno de estos controles. Eso está ocurriendo en el mundo digital. Entonces, ¿qué ocurre? Que las compañías están tomando decisiones de innovación sin tomar la perspectiva de riesgo adecuada, y eso las pone en un riesgo bastante eh, exponencial para que terminen en las noticias, por razones equivocadas, yo digo. Eso quiere decir, Carlos, que el tema ya no es solo regulatorio, o quizá lo regulatorio es lo que menos nos debería de preocupar, porque también las empresas privadas o las empresas en sectores no tan regulados deberían de preocuparse de igual manera de seguridad y de más bien mantener la operación. Muchas veces el aspecto regulatorio va a cuidar ciertos temas básicos, pero ninguna regulación se va a preocupar por tu reputación como compañía o que tú como compañía estés aquí en los siguientes 10 años. Ellos simplemente te piden que cumplas con ciertas normas. Son como los controles básicos que deberías de tener para operar, como pagar impuestos o como cualquier tema que es básico para que una compañía opere, pero que en realidad no garantiza que seas exitosa. Entonces, estas medidas adicionales, que hablamos de ciberseguridad, pero yo más bien lo traduzco en un tema de gestión de riesgos empresariales, es lo que las compañías deberían de estar haciendo para que cada vez que empujan un poco más el acelerador para ofrecer algo innovador, tengan una medida adecuada de cómo proteger los datos de sus clientes, de sus empleados, su propiedad intelectual, porque si eso no es cuidado, la compañía puede tener una situación adversa y que después afecte la reputación de la compañía, la estabilidad financiera y finalmente su estabilidad o su permanencia dentro del ambiente de negocios. Déjame regresar a la historia de Carlos. Empezaste trabajando en PwC, seguiste en ese ámbito de las Big Four, te fuiste a EY. Sí, estuve 5 años en PwC. Después tenía un rol muy importante dentro de la compañía que se llama mentor. Ese rol fue el que me ayudó a mí a crecer dentro de la firma. Y este mentor que yo tenía se fue al servicio de administración tributaria. Él era el director de todo el tema de ciberseguridad. Director general adjunto era el término adecuado. Él, al haberme conocido en este ámbito de formación, me invitó a unirme al Servicio de Administración Tributaria como subdirector de arquitectura de seguridad. Entonces, estuve ahí 2 años. ¿Qué me gustó?
el poder conocer el otro lado de la ecuación. Es decir, yo antes daba recomendaciones a los clientes y ahora tenía las Big Fours dándome recomendaciones a mí, pero es algo completamente diferente porque ahora era yo el que debía de aplicar estas mejores prácticas para asegurar que los proyectos que teníamos de tecnología fueran exitosos. Las implicaciones eran fuertes porque hablábamos de temas de facturación electrónica que tiene implicaciones bastante importantes para los contribuyentes por el tipo de información que se maneja. Veíamos temas de seguridad en aduanas, de combate al narcotráfico, al comercio ilegal, etcétera. Entonces, empezar a ver cómo una organización tan importante como el SAT ocupaba la tecnología para poder impactar a los ciudadanos, para poder combatir el contrabando, tráfico de diferentes situaciones. Eso me permitía ver cómo se materializaba ya en el día a día. Estuve ahí 2 años viendo este tipo de proyectos. Después me fui como director de seguridad, ya Secretaría del Trabajo, una institución con un ámbito bastante diferente de responsabilidad. Cuidábamos la información de los juicios, cuidábamos información de las diferentes reformas laborales que se iban a liberar. Tuve una situación bastante interesante porque en ese entonces con la reforma laboral nos enfrentamos a hackers internacionales como Anonymous. Podrán ver en diferentes medios cómo resultó esa situación y me permitió ver cómo a veces, aunque podamos pensar que no es tan riesgoso lo que estaba en juego como antes, un tema de combate al contrabando, siempre existe alguna razón, pudiera ser ideológica, para poder afectar a una organización y poder seguir perfeccionando estas prácticas y técnicas de formar alianzas con proveedores, de formar alianzas con equipos internos para que pudiéramos tener salvaguardada la información de la institución. Después de eso... Oye, Carlos, cuéntanos un sí. poco más, porque el SAT, pues no solo temas de contrabando o de lavado de dinero que mencionas, tienen la información de todos nosotros, de todos los contribuyentes. Entonces, un ataque al SAT, pues es un ataque al final a cualquiera de nosotros, porque la información que tienen es la más sensible. Sí, definitivamente. El tema de ese tipo de organizaciones, y ese es muy tangible porque lo podemos ver en el día a día, saben nuestra dirección fiscal, que es en donde vivimos, cuánto ganamos, en dónde gastamos. Entonces, ese es un ejemplo perfecto de cómo un elemento tan importante como los datos de los contribuyentes se exponencia su uso hacia los ciudadanos para poder tener servicios como la facturación electrónica, y al mismo tiempo eso implica que el SAT tenga mucho más información y datos sobre los contribuyentes y por lo tanto su nivel de riesgo incremente. Ahora, ¿qué podría ocurrir si el SAT no tuviera controles adecuados? Robos de información, como los que ya ocurren para muchas compañías. Afortunadamente no me he enterado que el SAT haya tenido algo similar. Eso quiere decir que están muy bien protegidos, o sea que estos mecanismos que fuiste implementando y que quiero suponer que se han seguido mejorando, son mejores prácticas. Sí, en su momento, algo que tiene el SAT es que tiene una dirección general adjunta específicamente para ciberseguridad. Eso dice el nivel de importancia que tiene dentro de una organización y por lo tanto el nivel de recursos que destina a esas prácticas. Algo que tiene muy valioso el SAT es que parte de los presupuestos, por ejemplo el de tecnología, es una relación con base en el nivel de recaudación. Entonces, una organización como el SAT puede seguir invirtiendo en tecnología si eso le permite tener mecanismos más adecuados para poder recaudar más, vamos a decirlo así. En esa misma medida en que la tecnología ayuda a que el SAT obtenga beneficios, en esa misma medida también su presupuesto crece. Entonces es un círculo virtuoso que permite que tengamos una recaudación tal vez de mejor nivel en términos tecnológicos ¿Qué sobre todo. podríamos aprender los demás, otras organizaciones, otras empresas, de estos mecanismos que hace el SAT? ¿Deberíamos todos tener una dirección de ciberseguridad? El tema de ciberseguridad debería de estar lo más cerca del consejo posible. No todas las organizaciones, dependiendo de su tamaño, de su giro, del tipo de dato que tienen, pueden aspirar a tener a una persona o una dirección específica. Podría ser una gerencia o podría ser una dirección adjunta, algo similar, pero al menos debería de estar lo más cerca del consejo para poderle hablar de los temas que casi nadie habla, de los riesgos de negocio
que se originan a partir del uso de tecnología de una manera adecuada o no. Me gusta mucho ocupar el término del valor y riesgo, que lo podemos ver en una misma moneda. Es decir, de un lado tienes el número que dice esto vale la oportunidad, tienes 2, 5, y del otro lado tienes el factor de riesgo, que siempre me gusta decirlo porque tenemos nosotros, particularmente en México, tenemos una serpiente siendo mordida por un águila. Entonces el riesgo, ¿quién es? Es la serpiente que tuvo una situación que no le gustó, vamos a decirlo así, y en la medida que crece el valor de la moneda, la de 2 pesos es mucho más grande que la de 1 y la de 10 es más grande que la de 2. En esa misma medida es el factor de riesgo y oportunidad que tenemos. Entonces, me parece que cuando una organización quiere ir hacia adelante, aprovechar oportunidades y tecnología, debería de estar considerando cuál es la contracara de esa oportunidad, que es el factor de riesgo. Entonces, el tener una decisión informada de negocios, de riesgos, de cómo se afecta y beneficia a la organización de hacerlo de manera controlada, debería de estar siendo conocido por los consejos. También me gusta mucho decir que este tema debe de salir del tema de tecnología. Debe de hablarse con los directores generales. ¿Por qué? Porque afecta a temas de innovación. ¿Qué tanto podemos aprovechar tecnología para hacer nuestra compañía diferente a los demás? Es un tema de innovación y que va a afectar a la compañía en los siguientes 10 años. Pero ¿qué tanto, si no lo hacemos de manera adecuada, puede afectar mi reputación y por lo tanto el valor de mi marca y por lo tanto que yo pierda clientes? Eso lo hemos visto en N casos. Es que no es un tema, lo que nos estás diciendo, no es un tema informático, es un tema de gestión de riesgos y debe de verse en el paraguas de todo tipo de riesgos que tiene una organización, desde riesgos operativos hasta riesgos reputacionales, y por eso desde los órganos de gobierno de la organización. Exactamente. Carlos, regresando a la Secretaría del Trabajo, ¿y cómo te fue en la lucha contra Anonymous? Tuvimos una afectación sobre un portal, eso es información pública. Si se busca el hashtag #OpTrabajoDigno, son hashtags de hace 12 años o más, podrían ver que tuvimos una afectación sobre el portal, una situación de que quedamos fuera de línea. Afortunadamente, aunque es mediático, en realidad una afectación hacia la Secretaría del Trabajo, entonces no fue real porque era un portal de publicación. No teníamos información de juicios ni nada a través de él. Entonces, aunque fue mediático, una afectación real, no tuvimos que afectar a mediano o largo a la organización, más allá de tener screenshots en X o Twitter. Pero lo que dices es que aprendiste que los ataques pueden venir por muchas dimensiones. O sea, no solo nos van a atacar por un tema económico, sino puede haber ideológico, puede haber vendetas, y entonces eso puede ser en cualquier organización. Siempre tienes un enemigo, un colaborador que salió molesto, un cliente inconforme, y por ahí puede venir un ataque. Exactamente. ¿Qué más aprendí? A pesar de que teníamos contramedidas para poder no haber perdido la disponibilidad del portal, para que no tuviéramos esos screenshots que ahora son famosos, lo que nos ocurrió es que fue el equivalente a que la bolsa de aire se activara 2 segundos después. Es decir, tienes la tecnología, pero desafortunadamente no la habíamos podido probar con ese nivel de intensidad como es que te ataca Anonymous, con botnets y varios elementos tecnológicos muy, muy avanzados. No lo podíamos simular, entonces, a pesar de que teníamos la tecnología y que el impacto no fue mayor gracias a ello, sí tuvimos un nivel de afectación de un par de días en el portal. Entonces, ¿qué otra lección aprendimos? El poder evaluar las medidas de protección que tenemos contra un peor escenario. Si era la probabilidad del 0.1% que tuviéramos un ataque de ese tipo, bueno, ya lo vivimos. Entonces, ¿cómo podemos aprender de esta situación para que no tengamos una situación similar en el futuro? Y esos aprendizajes no solo se quedan en la Secretaría del Trabajo, sino Carlos se los lleva y sigue trabajando y desarrollándolos en sus siguientes organizaciones. Tuve la oportunidad posteriormente de unirme a Indra, que es una compañía que integra diferentes tecnologías. Posteriormente a IBM también desarrollando tecnologías. En ese entonces hablábamos de inteligencia artificial, pero te hablo de hace más de 8 años. El equivalente entonces era Watson, de cómo se ocupaba en diferentes ámbitos, incluyendo temas de protección de datos. Regresé a las Big Four, estuve en Ernst & Young, o EY más bien ya con su nueva marca, y después de todo este proceso, yo estuve
aprendiendo a través de la experiencia, pude hacer un máster en administración de empresas justamente por este reto de entender que no hablábamos de bits y bytes, hablábamos de riesgos, consecuencias, gestión de riesgos empresariales, cuidar la reputación de las compañías. Y eso es lo que estuve buscando al estudiar una maestría en este sentido y además certificándome a través del tiempo con varios organismos. Finalmente, gracias a ese camino recorrido, me recomendó un conocido en común que estimo mucho, me recomendó con los socios de OneSec para que yo me pudiera unir y formar la división de servicios que compone varias cosas, ¿no? Pero Antes de que nos cuentes de OneSec y de que sigamos profundizando en el tema de la ciberseguridad, ¿cuál es la diferencia de trabajar en este tipo de organizaciones tan distintas unas de las otras? Una firma de servicios profesionales con una marca internacional, Big Four, al sector público, a una empresa de tecnología como Ingram o como IBM. ¿Cómo vivía un Carlos todavía muy joven, ya con experiencia, pero aún muy joven? ¿Cómo fuiste viviendo estos cambios, estas distintas culturas de trabajo? ¿Qué te fue dejando estos diferentes ambientes? me parece que era poderlo vivir desde el mismo reto, desde diferentes posiciones. Es decir, antes como asesor, después recibir yo asesoría y decir, "Oye, muchas gracias por tus recomendaciones, pero el mundo del día a día es muy, muy, muy retador, muy diferente". Entonces me ayudó a matizar el tener ese nivel de sensibilidad del estándar dice algo, pero en la operación debe de hacer sentido porque la persona tiene muchas otras preocupaciones que solamente estar siguiendo mejores prácticas. Entonces creo que ese matiz me ayudó mucho conocer el aspecto también de las grandes empresas tecnológicas, cómo están innovando para poder dar herramientas mejores hacia este mismo reto que estamos viviendo desde diferentes frentes. También me ayudó a complementar y poder ver, vamos a decirlo, el cubo desde las diferentes perspectivas. Yo antes veía un cuadrado. Entonces, si ahora lo puedo complementar con varias otras perspectivas, me doy cuenta que es un cubo y puedo, cuando platico con un cliente, cuando platico con una persona que está teniendo un reto de este tipo, puedo hablarle del cubo y habiendo estado en sus zapatos también durante 4 años en diferentes posiciones, Y además que hablarle de son sus retos. empresas muy sensibles en temas de reputación, sobre todo si hablamos de ataques de ciberseguridad, porque, bueno, pues no hay mucho que agregar del SAT. Si tuviera un ataque, bueno, pues sería un escándalo mayúsculo. Pero lo mismo pasaría con una empresa de tecnología. Es decir, si tuviera un tema o una empresa como IBM, pues, es decir, están atacando pues al gigante de la tecnología. Y qué decir de una firma como PwC o como EY, que a eso se dedican. Y entonces, ¿cómo puedo seguir yo siendo consultor si me atacaron a mí, ¿no? Entonces, en tema de reputación, pues casi estamos hablando de empresas icónicas que se deben de proteger más que nadie. Parte de lo que hace estas empresas que las conozcamos es su marca. Y si una marca es dañada por una situación de este tipo, lo que va a ocasionar es que un cliente cuando se acerque a esta marca dude de si, oye, si tú ya lo viviste, ¿qué te hace pensar que me puedes ayudar si tú mismo no lo estás practicando? Entonces, el tema de proteger a la marca, la reputación y por lo tanto a sus clientes, la confianza que tienen sus clientes en ellos, es algo invaluable. Es algo que este tipo de compañías no se puede dar el lujo. Pero lo más interesante es que ninguna compañía se debería poder dar el lujo de no tomar ciertas medidas para poder proteger la marca que tanto trabajo nos cuesta construir a través del tiempo. Te integras a OneSec, de trabajar como empleado, te vuelves socio pues de una empresa de tecnología en un momento de altísimo crecimiento. Me integré hace 4 años, es decir, en 2021, plena pandemia. Entonces, muchas veces dicen que el CTO, el de transformación o digital, el responsable de transformación digital de las compañías, fue retado por la pandemia y muchas veces hizo que
aprendiéramos a trabajar de maneras distintas. Entonces, este elemento lo que hace es que empresas como OneSec puedan tener una voz en ayudar a las compañías a que puedan trabajar de maneras diferentes. Mi rol dentro de la compañía fue formar la división de servicios de una manera mucho más estructurada con base en lo vivido en firmas como las que ya mencioné, y empezamos a trabajar, a atraer a las personas que necesitábamos para poder hacer este reto realidad. Carlos, la pandemia incrementó los ataques. Hay datos de más problemas de ciberseguridad en esa época en donde estuvimos guardados, estuvimos protegiéndonos de los virus reales. ¿Hubo más virus informáticos? Sí, no quisiera pensar que necesariamente ligado con la situación de la pandemia, tal vez mucho más por un tema de la época en la que vivimos, de mucho más uso de tecnología. Por supuesto, los controles que tiene una organización dentro de sus oficinas no es lo mismo que tiene una persona en su casa. Entonces, el empezar a trabajar con las personas para poderles decir, oye, tu hijo va a querer ocupar tu equipo de cómputo y va a querer descargar el juego gratis, pero aquí existe información valiosa de la compañía, es algo que las compañías empezaron a vivir. El empezar a tener las clases en línea, el poder empezar a tener que los mismos dispositivos se ocuparan para temas personales y profesionales, sin duda que fue un reto y sin duda que fue aprovechado por varios cibercriminales. Ahora, pero eso al mismo tiempo, el hecho de empezar a ver cada vez más compañías con noticias adversas, si buscáramos ahorita en el navegador que quieran, buscan hackeo, van a aparecer tal vez 1 millón de noticias o más. Me estoy viendo muy corto. ¿Y esto por qué? Es porque justo lo que platicábamos hace un momento. A partir de la pandemia, de la velocidad a la que las compañías se quieren transformar, ocupar tecnologías que a veces ni siquiera terminan de entender, nube, ahora ya se habla de inteligencia artificial, todo el mundo quiere explotar sus datos y aprender nuevas cosas. Eso empieza a hacer que las compañías, como decíamos, vayan a 200, 300, 400 kilómetros por hora, cuando tal vez no tienen los frenos necesarios. Entonces sí hubo una correlación entre el momento que vivía el mundo y la situación que empezamos a ver. Y eso quiere decir que seguirá creciendo. O sea, que al la tecnología volverse más sofisticada, al haber agentes trabajando en muchas compañías, al incrementarse el uso de la inteligencia artificial, entonces también aumentarán los riesgos. La respuesta corta es sí, porque la inteligencia artificial no puede distinguir necesariamente, asume ciertas cosas. Voy a poner un caso que nosotros mismos, al utilizar tecnologías, hicimos pruebas, vamos a decirle, de ácido de qué ocurriría si. Entonces, utilizas agentes en donde un empleado puede hacer solicitudes con base en la información que tiene disponible y a la que ya tiene acceso. Entonces, pongamos un escenario de una persona que de pronto dice, ¿cuáles son los sueldos más altos de la compañía? Dame un listado de los 50 sueldos más altos. Y la tecnología va a hacer 2 preguntas. ¿Esta persona ya tiene acceso a ese tipo de información? Tal vez no lo sabe, pero a nivel técnico, ¿tiene acceso? Y el usuario que tiene esta persona tiene el privilegio para poder leerla. Si no se cuidaron estas 2 medidas inicialmente, vamos a decirlo de higiene básica de a qué acceso tiene qué persona y en qué momento, lo que ocasiona es que esa persona, en vez de tener que gastar 2 días buscando el repositorio en el que existía ese tipo de información, la tecnología simplemente hace un problema mucho más rápido. Hace la consulta, hace estas 2 preguntas, tiene acceso al repositorio, su usuario tiene acceso, aquí está la respuesta. Nosotros mismos en algún momento hicimos una prueba poniendo simplemente un dato de un estado financiero de la compañía. Lo que nos dimos cuenta es que existía un repositorio que se creó para un proyecto en el que nos pedían estados financieros de la compañía, y ese repositorio se creó para esa propuesta económica en ese momento, y por lo tanto la inteligencia artificial nos dio la respuesta de sí, está esta información en este momento. Entonces, tomar ciertas medidas como hacer este tipo de preguntas que nosotros hicimos antes de liberarlo a producción
con cientos o miles de empleados, son cosas de medidas básicas que debemos de hacer. Y yo diría de higiene básica, porque ahora la posibilidad de que una persona sea curiosa y que haga preguntas que no debe es bastante más exponencial. ¿En qué consiste la ciberseguridad? Me decías antes de entrar al aire, me contabas que hay distintos mecanismos. ¿Puedes ayudarnos a entenderlo? La ciberseguridad la dividimos vamos a decirlo, en tecnologías, que son las famosas, vamos a hablar, todo el mundo conocemos los antivirus, ¿no? De diferentes marcas. También existen otros elementos muy conocidos que son los firewalls que protegen las redes, pero existen otros 20 tipos de tecnologías. En estos elementos, vamos a decirlo, de tecnológicos, licencias, hardware, etcétera, deben de ser aprovechados, es decir, por sí mismos no van a poder resolver el reto para el que fueron diseñados. Entonces, lo que hacemos es acompañarlos con una división de servicios. Esta división de servicios ayuda a que las compañías puedan aprovechar estas tecnologías. Si no, el reto es como si tuvieras un auto de Fórmula 1 estacionado en el garage porque no lo puedes aprovechar. Entonces, acompañas con un equipo que vamos a decirle de servicios administrados y de soporte, que te ayuden a que esta inversión que ya hiciste cumpla el propósito y te dé valor como organización. Además, existe una división de servicios de consultoría en donde partimos de un diagnóstico. Es entender a la compañía y decir, con base en el giro, con base en las regiones en las cuales labora, con base en las legislaciones que por lo tanto le aplican y con base en el tipo de información que gestiona, las medidas adecuadas que debería tomar son estas. ¿Por qué? Porque no haría sentido. Eso es parte de la gestión de riesgo. Gestión de riesgos, exactamente. Es con base en lo que a ti te aplica como organización, tú deberías de proteger al menos esto. Y es una decisión bastante importante porque no puedes proteger una compañía de retail como proteges un banco o como proteges a la NASA. Porque si inviertes demasiado seguridad, la compañía no se mueve. Tienes los frenos más potentes del mercado, pero el automóvil jamás va a ganar la carrera. Entonces, considerando el negocio, lo que quiere alcanzar y lo que está en juego, los controles adecuados para que la compañía gane en su industria y que sí puedas innovar, pero al mismo tiempo terminar la carrera. Es un balance bastante interesante. Y por supuesto también, para poder proteger a las compañías, tenemos le decimos centro de operaciones de seguridad, que monitorea 7x24 a las compañías. Vamos a pensar que es como el C4 o C5 que está monitoreando las avenidas de las ciudades. Nosotros hacemos lo mismo para monitorear las infraestructuras de los clientes, para detectar, hey, aquí está ocurriendo algo, debemos de actuar en este momento porque ya la compañía está siendo atacada y vamos a evitar que quede en las noticias o que su información sea extraída. Y por último, para poder ayudar mejor a las compañías, tenemos una división de hackeo ético, que son personas que se han desarrollado con muchos años de experiencia de lo que hacen los adversarios, los malos, vamos a decirle, los hackers, y ellos lo hacen de manera proactiva en la compañía y le dicen, a ver, si un atacante en este momento quisiera afectarte, hubiera logrado esto. Y estos son los caminos que seguimos. Yo te lo presento en un dictamen y tú, cliente, tienes la posibilidad de blindarte, de cerrar la ventana, de cerrar la puerta, ponerle doble remache, cambiar las llaves, etcétera, para que el día que alguien quiera afectarte se encuentre todo esto ya cerrado. Y tú al cliente le das alternativas, le dices, oye, ante estos riesgos, tú puedes seguir estos mecanismos, te puedes proteger por aquí, puedes aceptar el riesgo. Le damos alternativas, le podemos decir, de acuerdo a nuestro diagnóstico, esto debería, desde nuestra perspectiva, de ser lo más importante que protejas en los siguientes 15 días, siguientes 3 meses, y esto lo podemos esperar un poco más. ¿Qué tanto el cliente va a querer hacerlo en esos tiempos? Dependerá de varias cosas, de la importancia que tiene para esta empresa el proteger su reputación y sin duda el tema del presupuesto disponible, porque también las compañías no necesariamente están pensando con un presupuesto demasiado grande para Al final es un costo-beneficio, ¿no? Exactamente. Quiero suponer, Carlos, que hay herramientas y hay mecanismos en los que podría yo gastar una fortuna, pero a lo mejor un asesor como tú me dirías, oye, para el tamaño de empresa o para los riesgos que estamos viendo, quizá con este mecanismo es suficiente, no necesitas invertir como invertiría el SAT. Exactamente. Y también convertirnos en aliados de las compañías para darles las buenas y las malas noticias. Es decir, si una compañía a nosotros nos dice, quiero ir a 300 kilómetros por hora porque eso está haciendo mi competencia,
Lo que nosotros negociamos con ellos es decirle, esto es un proceso gradual, intercambiemos 10% de velocidad. No vas a ir lento, vas a ir a 270 kilómetros por hora. Y esos 30 kilómetros por hora que vamos a quitarle de velocidad lo vamos a invertir en controles porque no quiero que vayas rápido. Quiero que termines la carrera. No quiero que tu reputación y las multas que te vas a enfrentar, si no lo hacemos de manera ordenada, quiebren tu compañía o pierdas clientes. Entonces vamos a intercambiar un poco de O que velocidad paren máxima. tu operación, o inclusive, pues ha habido casos de chantajes, de pedir sobornos, de todo tipo cuando te secuestran alguna base de datos o alguna información importante para clientes o para la propia operación. Exactamente. Hacer esa negociación, decirle, sí vamos a alcanzar esa velocidad, pero vamos a hacerlo de manera gradual. Intercambiamos estos velocidad máxima por controles a cambio de hacerlo bien. Y además, cuando implementamos controles adecuados, lo importante es que podemos alcanzar todavía mejores velocidades. Podemos innovar más, podemos ocupar mejor tecnología y entonces no vas a alcanzar 300, vas a alcanzar 400 kilómetros por hora si lo hacemos de manera ordenada. Entonces, ¿cómo convertimos, igual que en la Fórmula 1, los frenos y los controles de estabilidad ganan carreras? Es la manera en la que la organización va a poder tomar las curvas de la industria, las curvas de los riesgos internos, externos, de manera más adecuada, porque si queremos solamente invertir en motores que nos hagan más rápidos, vamos a perder lo más importante, que va a ser el piloto, y en este caso, en el caso de las organizaciones, va a ser la reputación de la compañía. Y por eso la importancia de que esto se reflexione desde el Consejo de Administración para que esté perfectamente alineado con la estrategia del negocio. Eso es lo importante, que podamos hablarle al Consejo de Administración en términos de reputación, en términos de marca, en términos financieros, en términos legales, porque eso es lo que ellos van a poder, hablando su negocio, crecimiento, nos van a escuchar. Ese es un reto que tenemos en diferentes industrias, tecnología, ciberseguridad. No podemos hablar de bits y bytes porque en ese momento perdimos el derecho de estar en esa mesa. Pero cuando podemos hablarles de lo que sí les importa, que es la compañía, la estabilidad y el crecimiento futuro de los siguientes 20 años, en esa medida van a dejar de ver a tecnología de ciberseguridad como un centro de costos y en realidad convertirnos en sus aliados para que podamos alcanzar ese estado futuro. Y con la velocidad en la que se mueve la tecnología y el mundo, eso obliga a un profesional de la ciberseguridad como tú a estar constantemente aprendiendo. Por eso tantas certificaciones que tomas en forma constante. Creo que es una responsabilidad muy importante la que tenemos en esta disciplina. Yo considero que el mundo está en una pandemia constante, solamente que es de riesgos digitales. Y lo digo de esa forma porque no distingue industrias, no distingue países, no distingue tamaños de compañía. Es un ambiente bastante riesgoso en el que vivimos, pero no quiere decir que vamos a necesariamente formar parte de la estadística. ¿Te has metido algún gol? Afortunadamente no. Lo que ya platiqué que vivimos hace muchos años, pero fue un gol, voy a decir un golecito, ¿no? Tuvimos una afectación sobre un portal, pero afortunadamente no. Pero estás siempre expuesto a que te metan un gol. Mi función es ser el equipo de defensa de mis clientes. Entonces, yo lo que hago es ser su portero, su defensa, el que les está dando las instrucciones para, oye, ayúdame a que cerremos este elemento que está teniendo un nivel mayor de riesgo del que podemos vivir. Y yo siempre digo, y lo hablo muy, muy abiertamente con nuestros clientes, hey, yo soy tu bombero, pero si la ciudad está hecha de madera, no te voy a poder ayudar. Y desafortunadamente dije ese ejemplo hace 2 años. Y lo platiqué con el cliente y le dije, o sea, sí, estoy preparado, tengo suficientes carros de bomberos, pero si la ciudad está hecha de madera, ni con todos mis camiones, ni aunque nos desvelemos todo, lo vamos a lograr. ¿Y qué ocurrió en California? Desafortunadamente, ese fue el ejemplo de lo que ocurrió en un país como Estados Unidos, en un estado tan rico como California. No es que no tenga suficientes recursos para hacerle frente a una situación, pero si se combina una situación como la que se vivió, viento más que las casas eran hechas de madera, más varias cosas, se convierte en una catástrofe como la que ya se vio. Lo mismo puede ocurrir con las organizaciones y es el diálogo que queremos tener con ellos. Es decirles,
yo estoy preparado para poderte cuidar, pero tú debes de tomar las medidas adecuadas para asegurarte que las casas estén hechas Y por de eso cemento. nunca estás solo, por eso tienes partners tecnológicos, has ido generando otro tipo de alianzas y se vuelve un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo constantemente. Yo podría decir que me ha tocado tener clientes que cuesta mucho trabajo convencerlos de tomar ciertas medidas y es retador. Pero nuestra responsabilidad es seguirlo diciendo, seguirlo poniendo en reportes, platicarlo en diferentes reuniones con ellos para decirles, yo estoy para ayudarte, pero necesito que hagamos equipo porque necesitamos blindar esto para que no tengamos una situación diferente. Carlos, déjame regresar a hablar de ti y de y lo digo en buen sentido, esta hambre que tienes de aprender, de crecer. em, Cuéntanos por qué decidiste en este momento de tu trayectoria exitosa, ya como emprendedor, como socio de una firma que está creciendo, ¿por qué inscribirte en un programa de dirección en el IPADE? Tenemos una responsabilidad muy grande como organización. Nosotros debemos ser exitosos. Es decir, no tenemos alternativa sino ser exitosos porque lo que hacemos es ayudar a otras compañías a que no quiebren, a que no tengan multas, a que no tengan daños reputacionales. Lo que hacemos es importante. Entonces, hemos alcanzado un crecimiento bastante respetable. Actualmente ya formamos más de 180 personas parte de la compañía. Ya trabajamos en Latinoamérica, tenemos oficinas en Colombia, hacemos proyectos en Argentina, Perú, Chile, etcétera. Entonces, ya el reto que tenemos es un costo de oportunidad respecto a qué tan exitosos podemos ser si tomamos medidas adecuadas para poder llevar a la compañía a donde debemos. En una industria en la que, como comento, vivimos una pandemia digital y nosotros somos los equivalentes a las farmacéuticas apoyando a que no tengamos un impacto mayor, deberíamos ser exitosos, simplemente por el mundo en el que vivimos. Pero entre eso y ser suficiente, llegar al lugar en donde debemos de llevar a la compañía, existe un reto que debe de ser cerrado mediante buenas prácticas, mediante instituciones tan respetadas como el IPADE, en donde tengo la oportunidad de tomar clases contigo, Antonio, y aprender de mis compañeros, de mis colegas sobre sus experiencias y poder traducir muchas de esas vivencias, experiencias de vida empresarial a llevarlos a la compañía y que nos acompañen a llevar a OneSec a donde sabemos que podemos llegar. ¿Cómo ha sido tu experiencia con tus compañeros? ¿Cómo has vivido el método del caso? Cuéntanos alguna anécdota de tu paso por el IPADE. Ha sido valiosísimo varias cosas. Por supuesto, el aula es algo que a mí me ha gustado, me ha dejado impresionado el nivel de valor que tiene un aula como la del IPADE. Y lo que no esperaba y que también es un valor bastante importante es el poder aprender de mis colegas y compañeros. Por ejemplo, hace algunos días estuvo por acá mi tocayo, Carlos también, Hernández Guillén. Él es una persona muy exitosa en términos comerciales. Ha llevado a su compañía a grandes tamaños de industrias, etcétera. Entonces, aprender de este tipo de personas, aprender de personas que tienen una empresa que están en la segunda generación, en la tercera generación, entender cómo ellos también están preocupados en poder prosperar sus organizaciones, en aprender de mis colegas los banqueros, de mis colegas los que están en la industria de seguros, de poder ver cómo ellos hacen cómo resuelven sus retos, me ha permitido a mí permearme, darme cuenta del nivel de profesionales que existen en el país, de poder aspirar algún día a poder tener más aliados como ellos, poder tener personas tan valiosas formando filas, alianzas mutuas, que algún día pudiéramos hacer un proyecto juntos a través de OneSec o a través de sus compañías. Eso ha sido una gran lección. Y un par de casos en particular, muchos, pero un par de casos en particular, a mí me abrieron la vista de lo que se podía lograr en una compañía ambiciosa. Quiero hablar, y no quiero spoiler a nadie, pero el tema de la compañía C3, que es de un fundador del que fundó Sibel, literalmente así se apellida la persona,
y el entender cómo transformó la compañía de algo que quería y de pronto los fracasos y retos de la industria lo hicieron transformar en una empresa de tecnología diferente, y que él dijera, solamente una de 100 personas que llegan y que ponen su currículum en C3 llegan a ser empleados de nosotros. Para mí fue un parteaguas de decir, ese es el nivel de exigencia que merece una compañía como la nuestra, porque lo que hacemos es importante. Porque si nosotros no nos exigimos en ese nivel, quien va a pagar la consecuencia va a ser un cliente. Que si nosotros no nos exigimos en ese nivel, va a ser una compañía que deba cerrar y que afecte familias de empleados que no puedan cobrar su nómina o que quiebren. Entonces, el darme cuenta de cómo la visión de un empresario de ese tipo dijo, solamente uno de cada 100 puede llegar a estar al nivel de lo que esperamos. Y otra reflexión, y que cuando entran ya están obsoletos, porque esto se mueve tan rápido que lo que sabías ya no te sirve hacia los siguientes 5 años, y me interesa tu capacidad de aprender. Para mí ha sido algo que me ha permitido también evaluar el cómo dentro de la compañía debemos de aspirar a ese tipo de miembros, personas que se lo tomen en serio, personas ambiciosas, que tengan las ganas de quemarse las pestañas porque lo que hacemos es importante, y que nos permitan llegar al siguiente nivel. Ese es un caso, pero han habido muchos otros también de Starbucks y fundadores espectaculares de cómo la compañía y una visión se transforma a través del proceso y los años y las latitudes. Entonces, todo este conjunto entre lo que ustedes nos dan como instituto, lo que nuestros colegas nos dan, lo que los mismos casos nos nutren, sin duda que es justo lo que y la misión que tenemos, es lo que es la combinación perfecta para poder apoyar a OneSec a llegar a donde queremos. Carlos, no quisiera despedirme sin que nos dejes algunas recomendaciones, porque los ataques de ciberseguridad pueden llegar en muchas dimensiones. ¿Deberíamos estar preocupados todos como individuos, como usuarios, o esto es un tema solo de las grandes compañías? No, yo creo que nos afecta en diferentes aspectos. Por supuesto que existen yo lo diría en un ejemplo muy, muy coloquial. Existen los que asaltan los bancos, que son los que afectan a las organizaciones, y está el que te quiere robar la cartera. En esa misma medida, tus datos también son valiosos para alguien, y por eso existen fraudes de diferentes tipos que están afectando a las personas en cuanto a sus claves bancarias. Está proliferando esto. Entonces, si el tener ciertas medidas básicas, como desde qué dispositivos estás realizando transacciones importantes como las bancarias, qué tipo de aplicaciones estás descargando dentro de tus dispositivos móviles, qué nivel de privilegios estás dando a estas aplicaciones para que tengan acceso a tus contactos, a tus datos, a tus fotografías, qué tanto estás teniendo cuidado sobre esto que ya tiene tu capa más íntima, que son tus datos, los contactos de nuestras familias. Sí nos afecta tener ciertas medidas básicas. En estas medidas básicas, ¿cuáles son? ¿Qué tips, qué no debería yo de estar haciendo o qué debería de estar haciendo para que no me roben la cartera? El equivalente sería el identificar, por ejemplo, qué nivel de protección tienes sobre tu dispositivo. Quiero decir, sobre la computadora personal o laptop que estás ocupando para navegar en el día a día o acceder a tus cuentas bancarias. Oye, ya tiene las medidas mínimas necesarias como un antivirus o equivalente de una reputación razonable. En esto existen marcas muy reconocidas, no quiero mencionar algunas para no dejar otras fuera, pero existen las marcas con mucha reputación y las gratuitas. Y yo lo que digo es, cuando algo es gratuito, entonces tú eres el producto, y ya ha ocurrido. Entonces, invertir $50 al año o $25 al año en tener algo que te permita cuidar este elemento desde el cual vas a estar accediendo a tu vida es algo básico. El estar descargando actualizaciones, no tener software de dudosa reputación o que no tenga licencia. Y también, ya hablando del ámbito de nuestros teléfonos, que también tiene nuestra capa más íntima, igual mantenerlo actualizado con un equivalente a un antivirus o herramienta de este tipo. Los privilegios que tenemos hacia las aplicaciones, si tienen acceso a las fotografías y por qué. O sea, ¿por qué una aplicación bancaria debería tener acceso a tus fotografías? ¿O por qué una aplicación de un juego gratuito tiene acceso a tu geolocalización? Es decir, existen muchas maneras en las cuales alguien quiere acceder a tus datos y tiene una razón. Entonces, tomar ciertas medidas
razonables para Reflexionar un poco sobre lo que te están preguntando. Exactamente. Y el director general de una empresa que te está escuchando en este momento y que a lo mejor, porque pues también debe haber muchos niveles de protección y más de uno que te está escuchando ahorita empieza a sentir nervios, Carlos. ¿Qué le dices a los directores generales, vamos a decir, de las empresas medianas, de las pymes, de las MIPYMES en México, que hoy a lo mejor pues tienen un antivirus y no mucho más? O que su director de tecnología y han delegado completamente y que a lo mejor ni siquiera saben lo que su director de tecnología está haciendo para proteger a la compañía. Yo creo que el cuestionar siempre habrá una presión de los directores generales, de los consejos, de hacer más con menos. Pero eso tiene un límite. Si de pronto por querer hacer menos empezamos a quitarle medidas básicas de protección, podemos tener una situación muy adversa. Yo quisiera ocupar algo que acaba de pasar recientemente. El museo más famoso del mundo extrajeron creo que 80 millones de euros en joyas. No es que el museo no tenga medidas adecuadas de protección, pero hubo un cambio en el ambiente, habían obras muy cerca. Entonces eso ocasionó que cuando se acercara una escalera al segundo piso, pues todos dijeron, pues posiblemente sean las mismas obras. Entonces, el estar monitoreando qué tanto está cambiando tu ambiente de negocios, qué tanto estás tú presionando a tu compañía para que vaya más rápido y qué tanto está acompañado de una inversión razonable, no quiero decir mínima, una inversión razonable en controles, creo que sí es responsabilidad del board el preguntarle a la persona responsable qué medidas estás tomando, cómo estamos seguros de que estamos cumpliendo con lo que debemos de acuerdo a las leyes y legislaciones que nos aplican por los tipos de datos que tenemos. Hemos pensado en un peor escenario de qué haríamos si algo nos ocurre, en cuánto tiempo responderíamos. Y entender que el hecho de que existen ese tipo de riesgos, simplemente los que los aborden de manera adecuada van a poder aspirar a las oportunidades. Y los que los aborden de manera negligente son los que van a tratar de alcanzar esas oportunidades, pero van a terminar en las noticias con una situación muy adversa en su reputación. Entonces, el mensaje hacia el board es una responsabilidad del board entender que los riesgos tecnológicos son riesgos de negocio. Solamente que es nuestra responsabilidad traducirlos en ese idioma y dejar de hablar de bits y bytes. Si la persona que tú tienes responsable de proteger tu información solo sabe hablar bits y bytes, acérquense para poder tener un diálogo más respecto a lo que al negocio le preocupa y cómo él te pueda apoyar para que esto esté salvaguardado. Y sin duda, parte de lo que hacemos personalmente, profesionalmente, he dado clases en diferentes universidades y lo hago porque creo que debemos de aportar desde diferentes frentes. Entonces, también ponerme a disposición de las personas que podamos conversar sobre los retos que tienen. ¿Dónde te podemos localizar? ¿Cuáles son tus redes sociales, tu correo electrónico? ¿Dónde podemos interactuar? Preguntarte más. Por supuesto. En redes sociales nos encontramos en LinkedIn, Carlos Quijas, con Q, un servidor. Aquí para cualquier consulta que podamos tener, podamos entrar más a detalle de los retos que están enfrentando. Nuestras redes sociales, onesec.lat en diferentes medios, Facebook, Instagram, pero quedará a la disposición y que esta no sea la última vez que platicamos. Creo que esto da para mucho y sin duda seguir platicando de cómo ser exitosos en estos ambientes digitales. Carlos, ayúdanos con una conclusión, un mensaje final. ¿Qué recomendación le das a los emprendedores, le das a los ingenieros en cibernética que vean en Carlos un modelo a seguir? Ya saliendo un poco del ámbito de ciberseguridad, creo que el reto que tenemos como profesionales es vernos a nosotros mismos como una compañía. Debemos de invertir en nuestra investigación y desarrollo, que sería lo que hemos buscado hacer a través de instituciones académicas, de certificaciones. Es nuestra propia investigación y desarrollo que nos va a hacer exitosos a los siguientes 20 años. El poder perfeccionar nuestras habilidades, aprender de negocios, aprender de tecnología, aprender de nuestras diferentes disciplinas. Eso también nos va a ayudar a conocer cómo podemos hacer que la empresa que representamos, nosotros mismos como profesionales, sea exitosa, sea próspera. Y otra recomendación que también doy es hacer lo que nadie está dispuesto a hacer.
Yo creo que usando el ámbito de los deportes, yo digo que todo el mundo está jugando fútbol. Pero ¿qué pasa con la persona que además de entrenar fútbol, entrena 100 metros planos? Y además de entrenar fútbol y 100 metros planos, entrena para correr maratones. Habrá un momento en el partido en el que todos estamos jugando en el que esto va a haber un balón dividido. La persona que entrenó para ir a los 100 metros va a ganar ese balón y va a hacer una diferencia tal vez de centímetros, pero esa persona va a lograrlo. Cuando el juego se vaya al segundo tiempo extra, la persona que entrenó en maratones va a tener la condición que le permita seguir corriendo cuando los demás ya no pueden. Entonces, el empezar a buscar ámbitos de cómo perfeccionarnos como profesionales, haciendo cosas que tal vez no sean tan directas como lo que dice la industria, y empezar a perfeccionarnos como en institutos, a través de prácticas. Podría hablar yo de situaciones, entrenamiento en oratoria, que también ayuda para dar presentaciones a diferentes foros, cosas que parecería que no importan, pero que al final, cuando existe una situación particular, nos da un poco de ventaja respecto al resto. Y por supuesto también, más importante, tener algo importante que decir, y eso requiere muchos años de tomarse la responsabilidad en serio. Entonces, pues sería básicamente mis recomendaciones, el jugar como casi nadie está dispuesto a jugar, y el entender cómo podemos hacer algo diferente. Nos acabas de dar una gran cátedra de marketing personal y de autodesarrollo, pero me permito agregar una cosa tratando de enlazar todo lo que dices. Si nos vemos como una persona, como una empresa, como una marca, también deberíamos de tener nuestro consejo de administración, es decir, ir creando redes de amigos, de personas que nos acompañen, con los que rebotar ideas, que nos reten. Y también tendríamos que tener una buena gestión de riesgos, Carlos. Sin duda, qué buena reflexión. Sí, nuestro consejo cercano, decía un buen amigo aquí también del IPADE, mi consejo familiar, en donde rebota algunas situaciones importantes de negocio, y se le pregunta a mi hija qué opina, le pregunta a mi esposa qué opina, y me gusta mucho lo que me dice mi hija, porque ella no tiene tanto ruido, y me da una respuesta mucho más pura, vamos a decirlo, que no está lleno de jargon de negocios. Y le luego tu ayuda. compañero de equipo, a la persona, al mismo proveedor o al mismo cliente que te puedes acudir, o al que tuviste como maestro, ¿no? Es decir, ir creando redes personales que te vayan haciendo crecer, especialmente en el tema empresarial. El director general, el CEO, el emprendedor es un hombre solitario, un hombre, una mujer solitaria, que en la medida que va construyendo redes, tiene mayor soporte para enfrentar los retos. Sí, que no sean nuestros 20, 30, 40 años de experiencia, sino los 1000 años de experiencia que se puede hacer si nos acercamos a empresarios y colegas que también están enfrentando retos. Creo que eso nos va a ayudar bastante. Carlos Quijas, socio de OneSec, ha sido un gusto platicar contigo. Nos dejas muchísimas reflexiones, ganas de seguir investigando sobre ciberseguridad, sobre riesgos y sobre manejo del crecimiento personal. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, Antonio. Carlos Quijas, socio de OneSec, participante actual del IPADE. Ha sido un verdadero placer platicar con él, reflexionar con él. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en el Playbook del Empresario, el podcast del IPADE. Como siempre, suscríbanse a la plataforma donde nos están viendo. Si nos ven por YouTube, denle like. Eso hace que más gente vea nuestro podcast. Si nos ven por Spotify, regálenos también estrellas, déjenos sus comentarios. Seguramente aquí podemos generar un buen diálogo para seguir aprendiendo. Cada martes una nueva entrega del podcast del IPADE. Muchas gracias, que les vaya muy bien, que a todos nos vaya muy bien, a seguir creciendo y transformando la sociedad.